Sean bienvenidos a la segunda parte de Camino a Transformers 5. En estos últimos meses se han revelado muchas noticias muy interesantes acerca de la nueva película, desde los primeros pósters oficiales hasta la revelación del primer teaser trailer de 2 minutos de El Último Caballero. El día 13 de julio fuimos sorprendidos por un enorme espectacular en la ciudad de Nueva York, promocionando la siguiente película de Michael Bay. En la publicidad podemos ver a simple vista a Optimus Prime sosteniendo la espada que portaba en la Era de la Extinción, y a la derecha vemos lo que parece ser un robot dragón de 3 cabezas. Optimus tiene un aspecto similar al Caballero de Plata, un atuendo que fue visto en los artes conceptuales y figuras de Transformers 4, lo que puede significar que hayan guardado este concepto para esta nueva entrega. Debajo de la espada de Optimus se ve con poca claridad una ciudad. Posiblemente se trate de la ciudad de Chicago. En el centro una bandera Decepticon con una letra V marcada en el logo. En el lado izquierdo vemos una especie de submarino y una nave muy parecida a las que usaban los Quintessons en Generación 1. En el lado superior izquierdo hay unas enormes plataformas que sobresalen del planeta, que hace acto de presencia en el tráiler. El 27 de julio Michael Bay hizo el anuncio oficial del nombre del Western Star, el camión verde que hemos estado viendo en las fotos filtradas de la filmación. La identidad de este nuevo Decepticon es Onslaught, el líder de los Combaticons. Aunque aún no sabemos con certeza si efectivamente saldrá el resto de los Combaticons para formar a Bruticus. El día 3 de agosto, el Instagram oficial de la película publicó el primer vistazo a un nuevo personaje, Hot Rod, con un esquema de colores diferente al original. Y a partir de ese día tuvimos un arte conceptual diariamente. El primero fue Hot Rod, cuyo modo alterno será un Lamborghini centenario. Drift tendrá la misma apariencia que en Age of Extinction en su modo robot, pero ahora su color primario será rojo. En el arte lo vemos con el emblema de Mercedes en su pecho. Squeaks, el Scooter Vespa color azul que acompañará al personaje de Isabella Moner, tendrá algunos detalles como una pata de palo, óxido por todos lados y herramientas en su espalda. Recientemente se reveló información sobre el personaje y debido a un desperfecto solo podrá pronunciar la palabra Chihuahua. Crosshairs no tiene ningún cambio aparente, mantiene su modo robot de Transformers 4. A Hunt le hicieron algunos cambios mínimos, al parecer ahora será el médico del equipo debido a la lamentable ausencia de Ratchet. El color del modo robot y los símbolos de la Cruz Roja son los cambios más notables. El diseño de Barricade fue uno de los más esperados y ha tenido enormes cambios. Si vemos a detalle, tiene los colores azul y gris de su nuevo modo vehículo. El Decepticon tiene objetos de policía como una pistola y una macana. En sus puños tiene las palabras servir y proteger, y en sus codos castigar y esclavizar. Megatron fue renovado completamente. Pasó de ser Galvatron a Megatron nuevamente, pero con un estilo muy imponente. Al fin tendrá un cañón en el brazo y en su otra mano tiene un arma medieval. En su rostro podemos ver unos colmillos que apuntan hacia afuera y formarán su máscara de combate. Sus pies son lo más extraño, tienen pinta de ser pies de algún tipo de bestia. Muchos especulan que Megatron será el robot de 3 cabezas, pero en el tráiler vemos al dragón en la tierra en una época medieval a un lado de un caballero. El último arte conceptual revelado fue el de Bumblebee, el cual regresará a su estilo clásico que conservó hasta Transformers Dark of the Moon, pero con las partes de su nuevo modo alterno actualizado. Se ve un poco más delgado de lo normal, y su máscara de combate será la misma que en Transformers 4, pero con algunas pequeñas modificaciones. Ahora hablemos del tráiler. El tráiler tiene una duración de 2 minutos con 25 segundos. Comienza con el icónico logo de Paramount Pictures y una melodía tranquila de fondo. A continuación vemos la empuñadura de una espada con sangre derramándose, árboles de la época medieval, caballeros en una lucha disparando sus arcos con flechas de fuego, el dragón de 3 cabezas junto a un caballero que va a caballo, y escenas de batalla con los nazis. Mientras esto ocurre, escuchamos al personaje de Sir Anthony Hopkins diciendo que a través de la historia se ha dicho que sin sacrificio no hay victoria, la mítica frase que adoptó la familia Witwicky.
Tal vez sea un simple guiño a la primera película, o el personaje de Hopkins sea un pariente de Archibaldo Witwicky. A continuación se ve un estadio completamente destruido y los amigos de Isabella caminando cerca de los restos de una nave cybertroniana. Esa escena podría ser un flashback de la batalla de Chicago o de alguna invasión posterior a la era de la extinción. A continuación vemos a Isabella frente a un Autobot sufriendo en el suelo, lo que indica que no durará mucho en pantalla. Algunas teorías locas dicen que ese Autobot se transformará en Squeaks, ya que debido a su muerte, Isabella tratará de reconstruirlo con chatarra, utilizando lo que queda de su Spark. A un lado de la cabeza del Autobot hay orugas que forman parte de su modo alterno. En algunas imágenes de la filmación se ve a un tanque junto a Anthony Hopkins, así que suponemos que es él. Se ven dos submarinos explorando un enorme agujero que se encuentra en el fondo del mar. A continuación, Hopkins dice que Optimus Prime nos ha dejado y se le ve flotando en el espacio sin señales de vida. Eso podría significar que durante la gran travesía de la búsqueda de sus creadores, a Optimus se le acabó el Energon. Después se ve una especie de nave o cuerno en el desierto. Aún no se sabe qué podría ser exactamente. En la siguiente escena por fin vemos a Anthony Hopkins cerca de la mítica mesa redonda y de las armaduras de los caballeros. Podemos ver que está tocando la mesa y se nota un símbolo rodeado por las palabras Victoria Sine Sacrificio, que son un fragmento de la frase completa sin sacrificio no hay victoria, pero está escrito en latín. Vemos a Isabella frente a Squeaks y vemos a Kate Jaeger siendo arrestado por TRF, que se encarga de cazar Transformers, tanto Autobots como Decepticons. Una toma de la luna con un extraño planeta acercándose. Muchos sugieren que se trata del planeta de los creadores, los cuales tratarán de cyberformar la Tierra de nuevo o de darle vida a Unicron. En la toma siguiente vemos a Santiago Cabrera, el coronel Lennox, Kate Jaeger y al personaje de Laura Haddock. Están debajo de enormes fragmentos del planeta misterioso. Parece que están conectados al núcleo con algunos cables gigantes. Se ve a Isabella corriendo en un depósito de chatarra y en el cielo vemos al misterioso planeta cerca de la luna. A continuación se ve a Bumblebee con su nuevo diseño destruyendo a un robot que parece pertenecer al grupo especial que está cazando cybertronianos. Después se ve a Kate Jaeger con una nueva arma posiblemente hecha por él con base en la tecnología cybertroniana. En la escena siguiente, Kate corre hacia Isabella para protegerla de una explosión generada por 4 Decepticons. Uno de ellos es Megatron, otro tiene un diseño muy similar a Shockwave. El del centro se parece a los Dritz que aparecieron en Transformers 3. Y el que está detrás de Megatron luce como Long Haul. Vemos a Megatron caminando frente a una enorme arma. Lennox hablando con Kate Jaeger. Kate cayendo al agua y siendo salvado por Lennox. Una toma del modo vehículo de Hot Rod en acción. Después vemos a Megatron hablando con Lennox, el cual parece que no está solo. En el suelo se ven las sombras de los Autobots. Esa escena fue grabada en Arizona y se vieron a los vehículos de Bee, Hunt y Drift, así que posiblemente sean ellos tres. Se ve a Bumblebee disparando a Barricade, el cual parece estar transformándose a su nuevo modo robot. Después se ve a Optimus Prime levantándose de los escombros y vemos preocupados a Laura Haddock y a Kate. La siguiente toma muestra a Bumblebee corriendo hacia donde está Optimus. Optimus lo toma y lo estrella contra el suelo. Se encuentran en una plataforma, misma que vemos en el segundo póster que salió en las últimas semanas de diciembre. Al parecer Optimus fue poseído por Energon oscuro, por el color morado que hay en sus ojos. Prime dice la frase "Forgive me" y ataca a Bumblebee con una cuchilla que sale de su brazo. Como dato adicional, el 8 de enero salió una nueva imagen en donde vemos a Mark Wahlberg y a Laura Haddock. Se encuentran en un entorno cybertroniano y detrás de ellos hay una estatua de un caballero. Esta fue la segunda parte de Camino a Transformers, el último caballero. Si te gustó el video, dale me gusta y compártelo con tus amigos.
Te invito al canal de Sin Exceso, en donde realicé un video analizando las teorías del posible villano de Transformers 5. Ahora mandaré los saludos que muchos me pidieron en el video anterior. Saludos a Dart Cabral, Eduardo Santiago, Cobrat Play, JD, Beto Bert Conde, Pablo Mendoza, Damis Ríos Estudios, Leonardo Flores, Cecilia Gutiérrez, B Prime, Israel Cruz 658, Meni Salas, Sniper Crack 64, Elian Montenegro, Maximiliano Sepúlveda, Tronx Alfaro Aravena, Rey David, Eric Alejandro, Daniel Alayo Acosta, Jonathan Moreno, Sonic Gameplay, Alex El Vago, Horacio Manuel Reyes González, Daniel LH, Julius Gamer 1, Randalón 498, Jaime Osejos Guevara, Carlos, Chris 1017, Pro J Carlos, Eduardo Prime Limón, Arc Trooper, Saúl Abimael Hernández, Jesús de Cristo 588, The Guild Cliff, Ansef 98, Mayito Studios, The Torx, Manuel López Rivera, Isaac Rodríguez, Matías Toledo Productions, Steven Burgos Castillo, Neko Shadow X, Chuy 123, Carlos Rivera Zúñiga, Jason Luis Rosa Saloma, Spartan Eddy 117, Gregorio del Palacio Bolancé, Diego Torres, Agar Eric, Joaquín Boom Pro, J Review 3, Kid Men, Oblester Suazua, Alejandrion, Alejandro 2.0 Rosales Alonso, Edrei 117, Thunder 808, Angelo Raimundo, Persona, Ilhan Dominic, Fabián Castillo, Gerson Aquino, Ian Larry, Luis Edardo Corales Torres, Diego Solís García Sánchez, José Daniel Contreras Alafita, Leonardo Ávila, Osachu Planet, Manosla, Elegante Ramírez Antonio, La Máscara de la Verdad, Josué Gameplay, Voltrox Vidal, Alexis Tealdi, Carlos Castro Ramírez, Alejandro Romero, Sebastián Ángel, Mau Gamer 7, César Abraham, King Dragon YT. Yo soy Novoide y nos vemos hasta la próxima.